La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Señor, tú eres la razón de nuestra adoración. Te cantamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Tú eres digno, digno, digno. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me das tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en
poderoso, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Cuando estaba perdido en pecado, tu amor me rescató. Me salvaste y me ahorraste el pasado, Cristo te seguiré. Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Creeré y confiar en tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré. Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiremos, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré.
Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Consúmenos con tu fuego aquí. Con tu fuego aquí. Tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tu nombre es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. No hay nombre como tú, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. es la gloria por siempre. Amén.
Yeshua. Su bondad. Oh Jesús, eres digno, soberano, príncipe de paz. Vamos, cántale conmigo a él. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos, declara conmigo: hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Jesús, tu misericordia, Señor, nos alcanzó, nos limpió de todo pecado. Tu amor que destruyes todo temor, tu amor que lo dio todo, tu sangre, Jesús, que fue derramada, tu sangre que fue derramada por nosotros. Ahí está nuestra victoria, tu sangre nos limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me limpió, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Díselo fuerte, hay poder en tu nombre. Oh, hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Eres digno, Jesús. Tu victoria es mi victoria, Jesús. Tu sangre que lo cambió todo, una sola vez y para siempre. Dile, tú lo diste todo, Señor, por mí. Jesús, preciosa sangre, preciosa sangre, tu sangre fue derramada por mí. Estamos agradecidos, Señor, porque habitas en nosotros y nosotros en ti. Y no hay mejor lugar, Dios, que estar en tu presencia. Ese es nuestro hábitat. Es donde estamos seguros, donde no hay temor,
¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto, un placer saludarles esta mañana por medio de este medio digital. Deseamos de verdad, Iglesia Fuentes, que Dios los bendiga mucho. Deseamos que pronto podamos reunirnos, pero el tiempo que estemos aún sin reunirnos, necesitamos seguir confiando en Dios y caminando con Dios. Yo quiero saludar a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos que pues se les extraña definitivamente, pero confiamos en que cosas grandes sucederán aún después de este tiempo. Y bien, y yo quiero compartirte esta mañana una palabra del Salmo 119, que es versículo 105. Y en toda esta etapa se ha estado compartiendo acerca de lo que la palabra de Dios puede provocar en tu corazón, lo que la Biblia enseña de lo que es la palabra de Dios. Y dice de esta manera, voy a leer estos versículos. Después de leerlos, te voy a pedir que ahí donde estés, tú inclines tu rostro y hagamos una oración. Dice de esta manera: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mis tesoros, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Te invito a que cierres tus ojos un momento ahí donde estés, y si tu familia aún no se ha reunido, llámala en este tiempo, dile vamos a orar y vamos a buscar la presencia y el consejo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti, sabiendo, Señor, que tus planes son perfectos, que tú siempre nos das aliento y nos capacitas para seguir adelante, avanzando en ti. Padre, yo oro que en esta mañana, Padre, tú puedas tocar la vida de cada uno, Señor, de los que estén viendo esta transmisión, de cada uno, Señor, de los que la verán en algún momento por el video que se queda guardado en la red. Padre, declaro tu bendición y que donde están, Señor, en cualquier punto de la República Mexicana o del mundo, tu palabra, Señor, cumple su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Salmo 119 es como un poema a la palabra de Dios. Es donde el salmista expresa ese amor y esa pasión por conocer o por leer o entender la palabra de Dios. Y yo quiero primeramente que entendamos algo, que cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando vamos a la Biblia, hay mucha gente que se acerca a un libro como que dice cosas muy bonitas, o a un libro que de alguna forma tiene buenos consejos. Pero la verdad es de que la Biblia no es algo para que tú solamente lo percibas como algo bonito, ni tampoco es solamente un libro de buenos consejos, sino que primeramente tenemos que entender que la Biblia y su palabra es la voz de Dios, la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestra vida. Es la principal forma de cómo Dios usa la Escritura para hablar al corazón del hombre. Y por eso en algún momento el escritor de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, citando al Antiguo Testamento, no endurezcas tu corazón, porque podemos estar resistiendo en ocasiones la palabra de Dios. Pero entonces el salmista en algún momento él expresa que su palabra, que la palabra de Dios es como una lámpara
que guía mis pies, dice el salmista. Y esa palabra tiene que ser una lámpara que cada día y cada momento esté guiando nuestro corazón y lo esté anclando, lo esté ligando al Señor. Dice, es una luz para mi camino. Versículo 106. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Yo creo que es un desafío cuando tú vas a la Biblia, pero también cuando tú recibes su palabra, el siguiente desafío es obedecer su palabra. Y en la honestidad, hay momentos que es fácil obedecer a Dios, pero hay momentos que es complicado obedecer a Dios. Y yo entiendo por qué el salmista ama la palabra de Dios, porque es una palabra que le da dirección, que le enseña por dónde caminar. Yo quiero, antes de volver a esta parte que acabamos de leer, que leamos algunos pasajes de la Escritura, porque tenemos que entender lo que tiene que provocar, pero también lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 y 5, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice de esta manera: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Yo entiendo a Jesús hablando y él después de estar un tiempo ayunando, buscando a Dios, y que lo natural es de que tiene hambre y es tentado por el enemigo, pero él habla algo que nosotros tenemos que entender, y es que no solo de pan vive el hombre, dice, sino que de toda palabra que sale de Dios. Quiere decir que nosotros, cada uno de nosotros, así como necesitamos el sustento diario, necesitamos alimentarnos diariamente para que este cuerpo mortal no se dañe o siga funcionando y se mantenga saludable. De la misma forma, nuestro espíritu necesita el alimento de Dios diariamente. Porque a veces es muy bonito leer lo que la palabra provoca. Hay quienes a veces podemos citar la Escritura, podemos confesar sus promesas y pensamos que porque las hemos aprendido o porque las citamos, sus promesas se van a hacer realidad. Pero lo que es cierto es que todo se convierte en realidad cuando tú aprendes a anclar tu corazón en la palabra de Dios. Cuando vas y reconoces que necesitas una lámpara que guíe tu camino y que te enseñe por dónde caminar. Y es algo que diariamente tenemos que hacer, no ocasionalmente, no cada domingo o cada vez que hay una transmisión en línea, sino que es tu deber y es mi deber estar buscando diariamente la dirección de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice de esta manera. En la NBI lo voy a leer. Dice, se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vemos la vida de la iglesia cuando empezaba, de la iglesia primitiva, y vemos su efectividad que la iglesia tenía, pero también vemos que algo que hacían es que diariamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Éxodo capítulo 16, versículos del 4 al 5, nos narra una historia que a mí me agrada. Yo recuerdo a uno siendo cristiano leer esta historia y a mí me impactó, o sea, cómo es que Dios manifestaba en algo tan sencillo aparentemente, quizás no tan sencillo, pero manifestaba su poder. Y dice de esta manera: entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo
el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Entonces el Señor empieza a prometer que va a enviar el alimento del cielo. Y la palabra de Dios en sí es un pan que diariamente tenemos que comer y que nutre nuestro ser espiritual. Yo quiero que entendamos que estamos en medio de una batalla en este tiempo. Que muchas cosas se están moviendo en el ambiente espiritual. Y que si algo necesitas y necesitamos en este tiempo es que tu corazón esté cargado con la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas el mensaje de Dios, cuando tú te metes a la Biblia buscando no leer solamente un libro, sino encontrarte con el Dios de la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia, no solamente leyendo un libro, sino buscando escuchar la voz de aquel que te creó, la voz del Señor. Te garantizo que tu corazón se va a llenar de fe para enfrentar cada situación. Versículos 14 al 15 dice de esta manera: al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejante a la escarcha que cae sobre la tierra. Todos los israelitas no sabían lo que era. Al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Y yo que entiendo que en ese momento era un alimento físico. Y en algún momento Jesús dijo: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo, está diciendo Jesús. Y cuando nosotros entendemos, tiene que ver a Jesús y su palabra diariamente tocando nuestra vida. Seguimos leyendo. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y entonces el mensaje o la ordenanza del Señor a través de Moisés para el pueblo de Dios era que cada uno recogiera la cantidad necesaria. Y dice que unos recogían mucho y otros recogieron poco, pero cuando ellos lo comieron en realidad eran exactamente lo que necesitaban. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú buscas a Dios en su palabra, cuando tú haces un hábito de vivir en su palabra, siempre Dios te va a dar lo que tú necesitas. No lo que quieres oír necesariamente, porque nuestra alma, nuestras emociones a veces se encuentran en un problema y quisieran oír una palabra que hable de su problema. A mí me pasa, en algún momento tengo una situación y quisiera que lo que yo abro en la Biblia me diera exactamente la dirección a ese problema. Pero lo que tenemos que entender que cuando tú hablamos de la palabra de Dios, Dios no te va a hablar lo que tú quieres oír, sino te va a hablar lo que necesitas oír. Hay un pasaje en Lucas 7, versículos 18 al 23, donde los discípulos de Juan el Bautista está en la cárcel, él está ahí recluido y sus discípulos le empiezan a decir que Jesús anda haciendo milagros y Jesús anda sanando enfermos y entonces Juan el Bautista en la cárcel, él empieza como a titubear en cierta forma que si realmente Jesús era el Mesías.
Porque imagínate, oía de un Dios todopoderoso, de Dios hecho carne, haciendo milagros, prodigios fuera, y él estaba en la cárcel. Y deseaba que Dios actuara a su favor. Entonces dice Lucas 7:18 que él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos. Perdón. Dice así, él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Yo entiendo o yo pienso que la respuesta natural de Jesús tendría que ser, díganle a Juan el Bautista que yo soy. Díganle a Juan el Bautista que yo soy aquel a quien le preparó camino. Pero en lugar de eso, y eso es lo que quería escuchar Juan el Bautista, pero en lugar de eso, dice la Escritura, dice, en ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y vemos entonces cómo Dios a veces va a hablar de otro tema, pero en realidad es el tema que necesitamos oír. Si Juan el Bautista se ponía a indagar lo que él estaba diciendo, en realidad anunciaba aquello que él quería oír, que él era el Mesías. Pero a veces nosotros deseamos en medio de la situación como que una respuesta inmediata de Dios. Pero alguien que aprende a buscar a Dios en su palabra, entiende que tiene que abrir su oído a la palabra que Él tiene para ti o que tiene para mí en ese momento. Aquel que entiende el buscar a Dios en su palabra y que su palabra se convierta en una lámpara, tiene que alcanzar y aprender a oír la voz de Dios en medio de lo que Dios esté hablando. Y por eso es que tenemos una necesidad en este tiempo de ir a la palabra de Dios, de sacar tiempo para buscarlo a Dios en su palabra. Sigue diciendo versículos 19 al 20. Dice, entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Me gusta este pasaje cuando se habla del maná que Dios envió, porque nos enseña nuestra dependencia diaria de Dios. Tú tienes que entender que por muy inteligente que seas, por muy fuerte que seas, por mucho dinero que pudieras tener, en realidad tu principal tesoro es la palabra de Dios. Y tienes que ligar tu corazón y tienes que aprender a vivir el día a día con Dios. Muchas veces cuando podíamos reunirnos, o quizás en este tiempo en el que se transmite en línea, tú podrías pensar que quizás con oír este mensaje
o los que has oído, o cuando nos reuníamos en domingo, era como almacenar para toda la semana. Pero la verdad es que no. El día que tú vas a crecer, el día que tú vas a madurar, el día en que tú vas a ver la gloria de Dios y cosas grandes de parte de Dios, es cuando tú aprendes a ir diariamente a buscarlo en su palabra. Porque no es solamente entender lo que su palabra es, lo que su palabra representa. Se trata de vivir en una dirección, en una necesidad de encontrar dirección de parte de Él. Entonces es una comunión diaria con la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 21. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Si te das cuenta, temprano tenían que buscar la palabra, tenían que buscar el alimento que Dios les enviaba. Y yo entiendo por qué es que tenemos que aprender a buscar su palabra. Yo sé que ahorita quizás tienes tiempo, algunos que están en cuarentena, que están en confinamiento, y quizás tengas la oportunidad de cada mañana empezar el día, quizás orando. Espero que lo estés haciendo. Quizás puedas empezar el día leyendo su palabra, pero en medio de nuestra ajetreada vida, cuando vuelva esto a la nueva normalidad, como le llaman, o cuando volvamos a los trabajos y podamos hacer las actividades que solíamos hacer, algo que tú tienes que entender es que tienes que sacar tiempo para buscar a Dios en su palabra. Porque yo entiendo, Jesús en algún momento, Mateo 6:33 y 32, ese pasaje habla y dice que cada día trae su propio mal. Entonces yo sé que hay días difíciles, que muchos días nos presentan desafíos, que hay una batalla a veces en el día para agradar a Dios, para no enojarte, para mantenerte firme en tu convicción de agradar a Dios. Y tú vas a necesitar una palabra para poder vencer, para que ese día Dios te va a capacitar con su palabra cada día, porque tienes un día para recorrer, un día por vivir, y que ese día, como dice la Escritura, traerá su propio mal. Yo sé que esto no es nuevo, yo sé que esto no te lo tengo que decir en el sentido de que hay días difíciles. No dejan por eso ser maravillosos, porque tienes una oportunidad para hacerlo tú maravilloso en medio de los problemas. Pero entendemos que hay momentos que tú vas a tener que echar mano de lo que Dios habló a tu corazón. Por eso dice que cada mañana ellos salían a buscar el alimento de Dios. A mí me preocupa que la iglesia a veces tiene miedo en este tiempo. Yo sé que no es fácil, Udo. Hay momentos de preocupación, te duele la garganta y piensas que algo pasó mal. Pero lo que me preocupa es de que se manifiesta que no tenemos una dependencia de Dios. Porque yo entiendo que tenemos que tener precaución y ser los más precavidos, pero no puedes tener miedo. Y si hay miedo en tu vida, hay temor, tienes que aprender a ir a su palabra, porque todo lo que oyes de parte de las noticias, la voz del enemigo tiene que ver con destrucción. Muchas veces en este tiempo tiene que ver con temor, pero cuando tú vas a su palabra, tú vas a encontrar que Él es fiel, y en medio de la necesidad, en medio de la situación que tú tengas, tú vas a escuchar su voz diciéndote: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré y siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. Y tienes que entender que su palabra es lo que nos da aliento. Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, extenderán alas como las águilas, volarán y no se cansarán. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Y entiendes que eso tiene que entrar en tu corazón, porque es lo que tu corazón necesita, lo que el alimento de Dios produce y te mantiene firme, como dice la Escritura, en tus alturas. Por eso es que necesitamos ir a la palabra de Dios,
diariamente. Cuando diariamente necesitamos estar buscándolo en la presencia de Dios. Sigue diciendo, retomo el versículo 19. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. ¿Qué pasaba cuando ellos guardaban para mañana? Que se aguzanaba, se echaba a perder. Pero lo que Él les está diciendo en este tiempo es algo que Dios les está ordenando. Que el día en que era el día de reposo, para nosotros en cierta forma el día de reposo tiene que ver cuando nos reunimos para celebrar a Jesús. Dice, ese día, sigue diciendo, dice, cómanlo. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se les pudrió ni se aguzanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo, deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Y a mí me sorprende, o sea, ¿cómo es que Dios tiene el absoluto control? El día séptimo salían a buscarlo y no lo encontraban. Pero el día sexto lo almacenaban y no se aguzanaba. Y todo este pasaje yo entiendo que nos habla de la dependencia que debemos tener en Dios. Quiero que vayamos a Jeremías 23, versículo 29. Y esta parte, hay muchos pasajes donde nos habla del poder que tiene la palabra de Dios. Pero yo quiero enfocarme en esto, que creo que en cierta forma compagina con lo que leímos al principio, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero Jeremías, hablando de parte del Señor acerca de su palabra, dice de esta manera: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Dios describe su palabra como un fuego. Y un fuego que viene, y el fuego purifica. Un fuego que viene y que tiene que estar dentro de nosotros ardiendo. Ardiendo su palabra en nuestro corazón. Por eso cuando alguien arde su palabra del Señor en su corazón, no importa lo que esté viendo, él se mantiene confiando en el Señor. Jeremías capítulo 20, versículos del 8 al 9. Es un pasaje, para mí es de mis favoritos. Y si pasó en Jeremías, mi oración es que pase en mí y que pase en tu corazón también. Porque en este tiempo necesitamos héroes de fe, héroes que no retroceden, héroes que le creen a Dios. Y que bombardean el cielo con oración. Y que declaran su palabra, pero no como una fórmula mágica, sino algo revelado en su corazón. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque siempre lo veías llorando. O sea, él se dedicó a servir al Señor, se dedicó a llevar un mensaje de Dios,
Y siempre por ese mensaje él fue rechazado. Por ese mensaje lo metieron en cisternas, lo abofetearon, lo querían matar. Y muchos dicen que el único que se convirtió y que lo escuchaba era Baruch, su escriba. Y eso porque le pagaba. Pero lo que no entendemos es de que, ¿por qué es que Jeremías se mantenía firme? Yo me imagino a Jeremías en este tiempo enfrentando esta pandemia y yo estoy seguro que su mensaje seguía siendo el mismo. Y dice en esta parte de la escritura, versículo 7, voy a leer desde el versículo 7. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Pero él habla de un momento en que el Señor lo venció. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Y tiene que venir un tiempo en que el poder de Dios, su amor, lo que Él hizo en la cruz, sea más fuerte que cualquier deseo en nuestra vida, que cualquier miedo en nuestro corazón, y vivamos solo para Él. Que el Señor nos venza, que el Señor nos sea más fuerte que nuestras emociones, que nuestros deseos, y podamos nosotros decirle sí a Él antes que a cualquier cosa. Y dice que todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior, se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Un hombre seducido, un hombre que fue vencido por Dios y que en algún momento su mensaje era rechazado y que en algún momento él dijo, ya, todo lo que hago es para que me agredan, me ha servido por oprobio. Ya no hablaré más en tu nombre, no me acordaré más del Señor. Y cuando esos momentos que quizás tú alguna vez has estado ahí, quizás en este tiempo, todo lo que se está viviendo te lleve a decir hasta aquí, no puedo más, y te meta en una zona difícil. Pero cuando Jeremías enfrentaba esto, dentro de él había un fuego que era la palabra de Dios, que tenía metido hasta sus huesos, hasta lo más profundo de su corazón. ¿Qué necesitas tú? Que venga su espíritu, que venga su palabra en este día, que toque tu corazón, que como dice la palabra, que es una espada de dos filos, que es más cortante que esa espada de dos filos y que penetra hasta el fondo de tu corazón y ponga fuego otra vez. Ponga un fuego que aunque tú quieras detenerte, no puedas detenerte, sino que ese fuego te obligue a seguir. He hecho todo lo posible por contenerlo. O sea, Jeremías decía, oh ya. Y cuando quizás iba retrocediendo ese fuego, la voz de Dios, porque su palabra es su voz. Su voz diciendo el plan de Jeremías: antes que nacieses te conocí, antes del vientre te aparté y te di por profeta a las naciones. La voz de Dios recordándole el llamado, el plan que él tenía para él. Voy a hacer su frente más dura que la de ellos. Voy a hacerte una ciudad fortificada. Y cosas que hablaban a Jeremías, y por más que él quiso contenerla, no podía, y tenía una vez más que caminar con él, que correr a su voz, que correr a su amor, que verlo en la cruz en este tiempo y entender que nada vale más que el plan de Dios, que nada vale más que conocerlo a él, que nada vale más que haber sido lavado, limpiado por su sangre, y que podamos ir y caminar, y en los peores momentos nos podemos levantar y mantenernos firmes. Juan 5:33
35 dice: ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Está hablando del testimonio de Juan el Bautista de Jesús. ¿Por qué es que Jesús? ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué es que Juan el Bautista daba testimonio de Jesús en medio de la adversidad, en medio de la desaprobación de la gente, en medio de la desaprobación de los religiosos, que le costó la cárcel y después decapitado? ¿Qué tenía Juan? ¿Qué tenías, Juan el Bautista? ¿Por qué proclamabas? ¿Por qué aún en medio de la que te querían intimidar, tú seguías hablando y haciendo la obra de Dios? Porque es que hoy la iglesia teme en un momento cuando tiene que brillar. Yo te entiendo, no te estoy criticando, pero en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te toque y te saque de todo temor, porque es un tiempo de clamar y de ver el poder de Dios. ¿Qué hacía en Juan el Bautista? Sigue diciendo, dice: Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. La Reina Valera dice que Juan era una antorcha que ardía y resplandecía en medio de la oscuridad. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, dice la Escritura. Y vosotros quisisteis regocijarlos por un tiempo en su luz. Yo sé que cuando nosotros pensamos en esa parte que leíamos al principio de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a veces pensamos en una lámpara como esta o una lámpara sorda que nos alumbra, pero en realidad cuando la Biblia se estaba escribiendo, la única fuente de luz que había era el fuego. Estaba el sol, pero también el sol es fuego. ¿Cuándo es cuando tu palabra va a alumbrarte? Cuando tú ardas por él. Yo anhelo que otra vez volvamos a los que se han alejado a enamorarse de Dios, y que en este tiempo sean valientes y busquen al Señor con todo el corazón a través de su palabra. Lámpara es a mis pies. Yo quiero una lámpara que siempre guíe mi vida. Yo sé que tiene que ver también con la sabiduría, pero tiene que ver con tu corazón latiendo por Dios y guiándote por el camino que tienes que seguir, no por temor al infierno, no por conveniencia o buscando las recompensas, sino simplemente porque su palabra te sedujo, porque su voz te llama, porque lo ves a él muriendo en la cruz y resucitando para que tú puedas correr a él, a su voz. Yo quiero terminar con una historia que está en el libro de Jueces, capítulo 6. En verdad yo anhelo que nazca hambre en tu corazón y en mi corazón por él, por su palabra. Porque él no ha dejado, no ha cambiado. De la misma manera que a Moisés de repente se apareció en una zarza ardiendo, llamándolo, metiéndolo a su propósito. Te tienes que encontrar a lo mejor en el momento menos pensado, pero encontrarte con él. No con una religión, no con una buena predicación, sino con la voz que cambia tu presente y por consecuencia transforma también tu futuro. Con esa voz que le dijo a Moisés: quita tus pies, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y tienes que encontrarte con ese Dios. Jueces 6, versículo 1 dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años.
Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Todos ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Fíjate, el pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que fue escogido por Dios, no porque fuera el más grande de los pueblos, dice la Escritura, sino porque era el más insignificante de los pueblos, pero Dios quiso traerlo y le dio un plan y un propósito y le dio una promesa y lo llamó para gobernar y lo llamó para reinar y lo llamó para conquistar. Y él le ofreció y le prometió la tierra prometida. Y el deseo de Dios es que esa nación fuera cabeza y no cola. El deseo de Dios es que estuviera siempre por encima y nunca por debajo. Y cuando tú vas a la Biblia, yo estoy seguro que el mismo plan que tenía para su pueblo lo tiene para ti. Que conquistes, que te levantes, que seas vencedor, que estés por encima, que seas cabeza y no cola. Pero el pueblo de Dios está viviendo todo lo contrario a lo que es el plan de Dios y está metido en una cueva. Están metidos en una cueva donde están atrincherados, ahora sí que espantados, huyendo de los madianitas. Quizás tú nos estás oyendo y estás metido en una situación de depresión, en una situación de temor, de preocupación por lo que viene. Te decía, yo te entiendo, yo entiendo. Nuestras emociones son fuertes y a veces nos meten en estados de ánimo las situaciones que no son necesariamente el plan de Dios. Y tienes que entender que los israelitas estaban metidos en una cueva. Y tú dices, ese no era el plan de Dios. Y lo que hacen ellos es clamar a Dios. Y a veces nosotros pensamos que cuando clamamos a Dios, y muchas veces sí, pero pensamos que siempre cuando clamamos a Dios, como que Dios va a extender su mano y de repente todo va a cambiar. Y te digo, hay momentos en que Dios actúa así. Pero la mayoría de las veces actúa de la misma forma que nos habla esta parte. Dice que cuando ellos clamaron, entonces el Señor lo que hizo, dice, voy a retomar el versículo 6, dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Lo que te saca de donde estás, lo que te mete nuevamente al plan de Dios, es una palabra que viene de Dios. Se planta el profeta. Ellos lo que necesitaban era entender el plan de Dios, recordar el plan de Dios. Y el profeta les empieza a decir, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron.
Y tú entiendes que Dios les está diciendo, vean que yo los saqué de Egipto, vean que yo quité la opresión de sus enemigos, vean que yo actué y ustedes están aquí libres. Yo actué en el pasado. Y de hecho la Reina Valera dice, no les teman a sus dioses. Y eso es algo que yo entiendo que si tú temes a algo, acabas sirviendo a ese algo que tú temes. Y entonces Dios manda a un profeta que en su momento llega hasta una cueva donde está un hombre llamado Gedeón, un joven llamado Gedeón, y trae un mensaje de Dios. Gedeón está en un momento en el que él está escondido, está en un momento donde ve que todas las cosas están mal, pero la palabra de Dios viene diciéndole, varón esforzado y valiente. Y Gedeón era lo que menos se sentía en ese momento. Pero es que el Señor, la palabra de Dios, no te habla tu condición, te habla lo que tú te vas a convertir. No te habla en el lugar donde estás en ese momento, sino te habla en el lugar donde Dios te va a llevar. Por eso cuando tú agarras la Biblia y lo conviertes en una lámpara diaria, tú vas a entender que no importa lo que venga, no importa aún cualquier pandemia, cualquier situación, en Él estás seguro. Porque así como te sacó de Egipto, así como te llamó y te trajo a su reino, así te va a sostener en todo este tiempo. Yo creo que Dios tiene un plan. Y que como el salmista, cuando empezamos a leer, si me acompaña Salmo 119, tenemos que tomar una decisión. Dice, tu lámpara es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Tienes hoy que decirle a Dios, no importa lo que venga, es un desafío, pero te voy a obedecer. He sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. Él había escuchado la voz de Dios diciéndole que no importa lo que él viviera, él lo iba a restaurar, él iba a actuar sobre su vida. Aunque tú estés sufriendo, te puedo asegurar que Dios va a hacer algo. Versículo 108, Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Sabes, yo conozco gente a veces que tienen el contexto de que han puesto su fe en Dios. Y en este tiempo están, como dice aquí, su alma está pendiendo de un hilo. Pero el salmista dice, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Aunque estemos en peligro y estés tú en peligro, sigue confiando en Dios. Yo sé que estamos expuestos aún hasta, podría ser que partamos con Él. Pero el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tenemos que aprender a vivir en ese nivel de convicción para Dios. Dice el siguiente versículo, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Ese es alguien que arde en su interior con la palabra de Dios. Quiero orar por ti ahí donde estás. Y ahí donde estás, si estás con tu familia, toma la mano de tus familiares y vamos a orar. Dile al Señor que hoy Él con su palabra toque tu corazón y avive el fuego si está apagado, y que lo avive si está encendido, y que lo encienda una vez más en tu corazón, en tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo oro, Padre, por cada persona, cada familia que esté viendo esta transmisión, Señor. Yo oro, Padre, por cada hombre, cada mujer
que de alguna forma, Padre, también ve este video, quizás ya en una grabación. Pero yo oro que tu espíritu, Padre, que el poder de tu espíritu toque sus corazones, que sean encendidos, Padre, su corazón, que haya un hambre y un deseo por ti, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, Padre, declaramos tu bendición, tu poder, tu actuar sobre ellos. Padre, quebrantamos el temor, la intimidación. Quebrantamos, Padre, todo lo contrario a ti, a tu verdad, a tu palabra. Y declaramos una iglesia en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.